Buen día, que Dios les bendice grandemente. Les pido de favor que se den un tiempo y puedan escuchar, ver, leer, meditar y si les es posible investigar toda esta información que por este medio se les hace llegar. Hemos analizado lo que no es agradable a Dios y claramente se sabe que es la idolatría. Ahora vamos a conocer, de acuerdo a su Biblia católica, al único Dios verdadero, al Dios viviente, al Dios altísimo, el que, como se ha podido ver, no lo podemos representar por ningún tipo de representación, porque es un Dios invisible. Pero el que no lo podamos ver no indica que no existe, ya que es un Dios real, y hay muchísimas manifestaciones de su poder y veracidad escritas en la Biblia. Página 1, Revelaciones 14. Después de haber visto en Revelaciones 12 cómo es que inicia, o nace, o se constituye, o se da el plagio, o es clonada, o es imitada, o es suplantada la Babilonia antigua, para llegar a convertirse en la Babilonia de los últimos tiempos, como tan claramente se analiza e interpreta por medio de la carta de Jeremías, que es lo que aparece en el capítulo 6 del libro de Baruch, aclarando que solo está en la Biblia católica. Luego en Revelaciones 13 se da la profecía que el profeta Jeremías dio en el capítulo 51 de su libro, de cómo iba a ser destruida la ciudad antigua de Babilonia, siendo también una profecía que refuerza lo que le fue revelado al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, sobre la profecía de cómo va a ser destruida la Babilonia de los últimos tiempos, la que es conocida como escrito está en Apocalipsis 17:5. En su frente se podía leer su nombre, escrito en forma cifrada: Babilonia la Grande, la madre de las prostitutas y de los abominables ídolos del mundo entero. Considerando que en la antigua ciudad de Babilonia existían alrededor de 2500 ídolos, y en la Babilonia de los últimos tiempos, la que sin lugar a dudas es la Iglesia católica, apostólica y romana, la que a estos momentos cuenta con alrededor de 7000 estatuas, imágenes, santos, vírgenes y todas las demás manifestaciones de ídolos hechos por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres y nunca pueden ser dioses, que aparecen reflejados en la última edición del Martirologio Romano. Y todo esto es porque adoran ídolos y están en contra de lo establecido por nuestro Dios, como tan claramente lo dejó escrito en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Lo que el profeta Daniel nos dice tan claramente que no debemos adorar, como escrito está en Daniel 14:3. Tenían los babilonios un ídolo llamado Bel, en el que se gastaban diariamente más de 600 kilos de flor de harina, 40 ovejas y más de 200 litros de vino. El rey también lo adoraba y todos los días iba a venerar al ídolo. En cambio Daniel adoraba a su Dios. Le dijo el rey: ¿por qué no adoras a Bel? Él respondió: porque yo no venero a ídolos hechos por las manos del hombre, sino solo al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y que tiene poder sobre todo viviente. Y esto es reafirmado en que a ningún ser, por extraordinario que nos parezca, debemos considerarlo como un Dios, y mucho menos de adorarlo, como escrito está en Daniel 14:23. Había también un gran dragón que los habitantes veneraban, y dijo el rey a Daniel: al menos de este no dirás que es de bronce, mira, está vivo y come y bebe. No negarás que es un Dios viviente. Adóralo pues. Respondió Daniel: yo adoro al Señor mi Dios, porque Él es un Dios vivo. Y esto escuchado y visto anteriormente solo está en la Biblia católica,
ya que los capítulos 13 y 14 de Daniel no están en la Biblia cristiana. Y analice muy bien lo tan claro que habla de los ídolos, como también lo hace el libro de Baruch en el capítulo 6, ya visto ampliamente en Revelaciones 12. Y esto nos lo dejó tan claro nuestro único Dios verdadero en lo que nos dejó escrito y que está en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia, como escrito está en Éxodo 21. Entonces Dios dijo todas estas palabras: Yo soy Yahvé tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo Yahvé tu Dios soy un Dios celoso. Yo pido cuentas a hijos, nietos y bisnietos por la maldad de sus padres que no me quisieron, pero me muestro favorable hasta 1000 generaciones con los que me aman y observan mis mandamientos. Esto dicho anteriormente es el inicio de los 10 mandamientos que nuestro Dios nos ha dejado y que fue lo que reafirmó nuestro Señor Dios Jesucristo a la pregunta que le hicieron, como escrito está en Mateo 22:36. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el gran mandamiento, el primero, pero hay otro muy parecido: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se fundan en estos 2 mandamientos. Y todo esto, dicho anteriormente, se enfatiza de manera muy especial en que debemos demostrar el amor a nuestro Dios siendo obediente a su palabra escrita en la Biblia, no teniendo ídolos, estatuas, imágenes, santos, vírgenes y todas las demás manifestaciones hechas por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres y nunca pueden ser dioses. Y para que no quede ninguna duda de que son los ídolos, lea como escrito está en Deuteronomio 4:15. Mediten bien lo que van a hacer. Ustedes no vieron figura alguna el día en que Yahvé les habló en el monte Horeb, en medio del fuego. Por tanto, no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida con forma de hombre o de mujer, ni con forma de algún animal de los que viven en la tierra, o de algún ave que vuela en el cielo, ni de algún reptil de los que se arrastran sobre la tierra, ni de algún pez de los que viven en el agua debajo de la tierra. Más claro no lo pudo haber dicho nuestro único Dios verdadero, y así ha quedado escrito, y fue reafirmado por nuestro Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo. Solo hay un único Dios verdadero, quien en su infinito amor y misericordia envió a su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, quien vino a pagar el precio de nuestros pecados con su sacrificio en la cruz en el Calvario, para darnos salvación y vida eterna. Por lo tanto, todos los ídolos, estatuas, imágenes, santos, vírgenes y todas las demás manifestaciones hechas por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres y nunca pueden ser dioses, no son nada, como tan claro lo dijo en lo visto anteriormente en Deuteronomio 4:16. Por lo tanto, no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida con forma de hombre o de mujer. Fíjese, escuche, lea, analice e investigue bien, que dice no se hagan un ídolo, o sea, cualquier cosa esculpida con forma de hombre o de mujer. Por lo tanto, ningún santo o virgen es agradable a Dios, mucho menos es de acuerdo a la voluntad de Dios.
Llámele como usted quiera llamarle, y sea la mujer o el hombre más santo que hayan existido. Y lo dice su Biblia católica. Y esto es lo que se hacía en la antigua Babilonia, como tan claramente se ha visto, y también es lo que se está haciendo en la Babilonia de los últimos tiempos. Ahora, para tener el acceso a formar parte del reino de Dios y pasar de las tinieblas de la idolatría a su luz admirable, solo podemos hacerlo por medio de nuestro arrepentimiento, de todo aquello que hicimos que no es de acuerdo a la voluntad de Dios y que no es agradable a Dios, adorando ídolos. Como tan claro nos lo dejó escrito Dios en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia, como escrito está en Mateo 4:13. No se quedó en Nazaret, sino que fue a vivir a Cafarnaúm, a orillas del lago, en la frontera entre Zabulón y Neftalí. Ahí se cumplió lo que había dicho el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino hacia el mar, a la orilla del Jordán, Galilea, tierra de paganos, escuchen. La gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande. Una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombra de muerte. Desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca. Cuando dice en la parte final del versículo 17, renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está ahora cerca, está diciéndonos: arrepiéntanse de su mal camino, y solo por medio del arrepentimiento de haber adorado y servidos a los abominables ídolos, las estatuas, las imágenes, los santos, las vírgenes y todas las demás manifestaciones hechas por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres y nunca pueden ser dioses, que no son nada. Solo entonces estamos en el camino para llegar a formar parte del reino de Dios o reino de los cielos. Porque cuando estábamos en la adoración de ídolos, estábamos en sombras de muerte, en tierra de paganos, como tan claro lo dice el versículo 16. La gente que vivía en la oscuridad ha visto una luz muy grande. Una luz ha brillado para los que viven en lugares de sombra de muerte. Santiago dijo sobre la amistad con el mundo, y esto no es otra cosa que hacer lo mismo que el mundo hace, o dejarse influenciar por lo que el mundo hace, y a esto se le ha llamado doble ánimo, porque adoran ídolos y dicen que también adoran al Dios único y verdadero. Y llama adúlteros a todos aquellos que se vuelven a las cosas del mundo, porque están siendo infieles a las cosas de Dios, como escrito está en Santiago 4:4. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y aunque no lo dice directamente, nos pide que nos arrepintamos de todo lo que hicimos o estamos haciendo que no es agradable a Dios. Y esto es dejar las costumbres del mundo, que implícitamente se refiere a todo tipo de idolatría o adoración de ídolos, estatuas, imágenes, santos, vírgenes y todas las demás manifestaciones hechas por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres y nunca pueden ser dioses, y someternos al único Dios verdadero, como escrito está en Santiago 4:7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifíquense las manos, pecadores, santifiquen sus corazones, indecisos, reconozcan su miseria, lamentenla y lloren. Lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Para entender mejor este pasaje, se va a analizar versículo por versículo. Iniciaremos con el versículo 16. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Esto indica
que nos debemos someter al único Dios verdadero y que debemos resistir los embates del diablo, y a éste no le quedará más que huir de nosotros. Esto es como lo hizo nuestro Señor Dios Jesucristo, quien es nuestro ejemplo a seguir, cuando fue tentado y resistió y venció a Satanás, y éste tuvo que dejarlo, como escrito está en Mateo 4:8. A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas, y le dijo: te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo: aléjate, Satanás, porque dice la Escritura: adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles a servirle. Y Satanás no pudo hacer que Jesucristo lo adorara, pero sí ha llegado a que la humanidad llegue a adorarlo cuando adoran a los ídolos. Ahora ponga mucho cuidado al versículo 8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Purifíquense las manos, pecadores. Santifiquen sus corazones indecisos. En la primera parte de este versículo dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Nuestro Dios siempre está cerca de nosotros y lo único que espera es que nosotros nos acerquemos a Él, no a los ídolos, para bendecirnos. Esto es muy importante porque al acercarnos a Dios llegamos a tener su cobertura, y Satanás teme acercarse a Dios y también a los que Dios protege y está con ellos. Y en la segunda parte dice: purifíquense las manos, pecadores. Esto lo que quiere decir es: arrepiéntanse, pecadores. Y continúa diciendo: santifiquen sus corazones indecisos. Aquí se está refiriendo al doble ánimo, que no es más que adorar ídolos y decir que también adoran al único Dios verdadero. Y les llama indecisos y les pide que santifiquen sus corazones, o sea que se decidan por el único Dios verdadero y dejen de adorar a los ídolos, las estatuas, las imágenes, los santos, las vírgenes y todas las demás manifestaciones hechas por las manos de los hombres. Y esto es precisamente lo que se está haciendo en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque les han dicho a los católicos que no es malo adorar a los santos, las imágenes, las estatuas, porque ellos también adoran al único Dios verdadero. En este versículo 9 les dicen: reconozcan su miseria, lamentenla y lloren. Lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría. Este versículo es muy significativo porque las personas que adoran a ídolos, estatuas, imágenes, santos, vírgenes y todas las demás manifestaciones hechas por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres y nunca pueden ser dioses. Estas personas, cuando hacen sus celebraciones, están de fiesta, entre risas, cantos y mucha alegría. Y Santiago les dice: reconozcan su miseria, lamentenla y llórenla, porque están haciendo cosas que no son agradables a Dios, y les enfatiza: lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría, porque todo lo que están haciendo no es agradable al Dios único y verdadero. Y esto es lo que nos ha tocado a todos aquellos que hemos llegado al conocimiento de la verdad, que al darnos cuenta de lo mal que estábamos adorando ídolos, estatuas, imágenes, santos, vírgenes y todas las demás manifestaciones hechas por las manos de los hombres, llegamos al arrepentimiento, y entre la tristeza y el llanto llegamos a los pies del Dios único y verdadero. Y les dice lo que necesitan hacer, como escrito está en el versículo 10. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Esto lo que quiere decir es: póstrense ante el Dios único y verdadero, y Él los ensalzará, los enaltecerá, los exaltará y los colmará de bendiciones. Esto es como lo hizo nuestro Señor Dios Jesucristo en el huerto de los olivos. Como escrito está en Marcos 14:35.
Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que si era posible no tuviera que pasar por aquella hora. Y ahora viene lo que nuestro Señor Dios Jesucristo vino a enseñarnos, la verdad de cómo debemos adorar y servir al único Dios verdadero, como lo dijo tan claramente y escrito está en Juan 8:31. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Estos dos versículos son determinantes para conocer al Dios único y verdadero, si hacemos lo que se nos pide en el versículo 31. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Porque aquí dice que se dirigió a los judíos que habían creído en él y por lo tanto también a todos nosotros. Y nos dice: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Y esto lo que nos quiere decir es que si todos nosotros perseveramos o permanecemos o hacemos solo lo que está escrito en su palabra, la Biblia, y no lo que diga cualquier persona o religión, entonces seremos verdaderos discípulos de él. Y como consecuencia de hacer solo lo que está escrito en su santa y bendita palabra que está escrita en la Biblia, entonces nos reafirma, como escrito está en el versículo 32, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y como nuestro Señor Dios Jesucristo vino a enseñarnos de cómo debemos conocer a su Padre, el Dios único y verdadero, y cómo debemos de adorarle, como tan claro nos lo dice y como escrito está en Juan 4:21. Jesús le dijo: créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Pero estudie y analice la vida de nuestro Señor Dios Jesucristo, que Él todo lo que habló o predicó, casi siempre lo hizo fuera del templo de Jerusalén, dándonos ejemplo de lo que anteriormente nos dijo en el versículo 24. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Pero Él no nada más lo dijo, sino que esto es lo que Él hacía. Y el ejemplo más grande es cuando va a orar al huerto de los olivos, cuando ya estaba a pocos minutos de ir a sufrir toda su pasión y hasta llegar a la muerte en la cruz en el Calvario, para pagar el precio de nuestros pecados y para darnos salvación y vida eterna a todos aquellos que entreguemos nuestra vida a Él y le sigamos. Vea y analice que aunque ahí estaba cerca el templo y todos iban a buscar a Dios al templo, nuestro Señor Dios Jesucristo, quien es nuestro ejemplo a seguir, no va a orar al templo, sino que va a orar al monte, como escrito está en Marcos 14:32. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y angustia y les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que si era posible no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: Abba, o sea, Padre, si para ti todo es posible, aparta de mí esta copa,
pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Cuando dice que cayó en tierra, es que se postró en tierra, y con esto nuestro Señor Dios Jesucristo nos está enseñando con su ejemplo lo que ya anteriormente había dicho en Juan 4:21. Jesús le dijo: créeme, mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Y esto solo quiere decir que no es necesario tener que ir a ningún templo o lugar especial a buscar al Dios único y verdadero, porque Él está en todo lugar y a nuestro alcance en todo momento, como queda reafirmado en Juan 4:23. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Con todo esto, nuestro Señor Dios Jesucristo, que es nuestro ejemplo a seguir, nos está enseñando cómo debemos de buscar al Dios único y verdadero. Y vea que Él estaba en el campo, y ahí no había nada. No había ninguna estatua, ninguna imagen, ningún santo, mucho menos ninguna virgen, y por lo tanto ningún ídolo o todas las demás manifestaciones hechas por las manos de los hombres. Y después de su muerte y resurrección, sus apóstoles, sus discípulos y todos sus demás seguidores siguieron haciendo esto mismo. Y esto usted lo puede constatar si se da la oportunidad de leer los Hechos de los Apóstoles y todo el Nuevo Testamento, ya que ellos predicaban o daban a conocer las maravillas de nuestro Señor Dios Jesucristo y de su Padre, el Dios único y verdadero, en el templo y en todo lugar, y de manera especial desde sus casas, en donde no tenían estatuas, imágenes, santos, vírgenes, y por supuesto ningún ídolo, ni todas las demás manifestaciones hechas por las manos de los hombres, que no son nada más que inversiones de los hombres y nunca pueden ser dioses, porque están hechos de materia inerte, no hay vida en ellos. Y de esto hay muchas manifestaciones escritas en la Biblia, pero por razones de tiempo solo se da un ejemplo de tantos que existen, como escrito está en Hechos 2:46. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían sus comidas con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Y fíjese lo que dice al final del versículo 47. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que quería salvar. Y Él quiere, nuestro Señor Dios Jesucristo quiere que todo el mundo se salve y llegue al conocimiento de la verdad, como tan claro lo expresa el apóstol Pablo, y escrito está en primera carta a Timoteo 2:1. Ante todo recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, sin distinción de personas, por los jefes de Estado y todos los gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es único, y único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Escuche y lea bien lo que Pablo dice que Jesucristo quiere, como dice en el versículo 4. Pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que no estén engañando, adorando ídolos que no tienen vida porque son de materia inerte. Y se reafirma que nuestro Dios es único, como también único es el mediador entre Dios y los hombres. No hay, ni ha habido, ni lo habrá ningún otro mediador, sea hombre o mujer,
como tan claro está en el versículo 5. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, porque solo Él ha dado su vida para darnos salvación y vida eterna. Nadie más nos puede salvar. Y por lo tanto, esto es reafirmado por lo que el apóstol Pedro dijo de nuestro Señor Dios Jesucristo, y escrito está en Hechos 4:11. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Y se vuelve a reafirmar por el apóstol Pablo, solo en quien hay salvación, como escrito está en Romanos 10:8. Y luego se dice, muy cerca de ti está la palabra, ya está en tus labios y en tu corazón. Ahí tienen nuestro mensaje, y es la fe, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la verdadera rectitud, y tu boca, que lo proclama, te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo, el que cree en Él no quedará defraudado. Y para que quede mucho más claro, también se anota de la Biblia cristiana este pasaje, Romanos 10:8. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Y para que no quede ninguna duda, veamos ahora lo que el apóstol Pablo escribe de Jesucristo, como escrito está en Filipenses 2:5. Tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Él, siendo de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Como me parece que las palabras sinónimas están mejor explicadas en la Biblia cristiana, también anoto este pasaje como escrito está en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y para concluir de por qué todo lo que debemos hacer para llegar a conocer a Dios Padre, de nuestro Señor Dios Jesucristo, es que debemos de tomar todo el ejemplo que Él vino a darnos, y de manera especial cómo Él nos hace ver el gran amor y misericordia de su Padre, como tan claro nos lo dijo y escrito está en Juan 3:16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que se salve el mundo gracias a él. Y vea en la Biblia cristiana como escrito está en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y como conclusión final, debemos saber que solo hay un camino para llegar a Dios Padre, y por lo tanto a la salvación de nuestras almas. Y esto lo dijo enfáticamente nuestro Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Juan 14:6. Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Por más que usted haya oído mencionar que hay muchos caminos para llegar a Dios, fíjese lo que dijo nuestro Señor Dios Jesucristo. No lo dijo nadie más, sino Él, que solo hay un camino, y este camino solo es Él, nuestro Señor Dios Jesucristo, nadie más. Con esto se confirma que solo hay un único Dios verdadero, un solo mediador entre Dios y los hombres, y un solo camino. Y por lo tanto no hay estatuas, imágenes, santos, vírgenes y por supuesto ningún ídolo, ni todas las demás manifestaciones hechas por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres y nunca pueden ser dioses que puedan salvarnos. Ahora veamos qué es lo que la Biblia nos dice que es lo correcto hacer. Y para esto tenemos lo que el apóstol Pablo nos dice que hicieron los habitantes de Tesalónica, que al llegar a conocer la verdad de que solo hay un único Dios verdadero, se apartaron de los ídolos, como escrito está en primera carta a los Tesalonicenses 1:9. Todos hablan del éxito que tuvimos entre ustedes y de cómo se pasaron de los ídolos a Dios, pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero, esperando que venga del cielo el que nos libera del juicio que se acerca. Este es Jesús, su Hijo, al que resucitó de entre los muertos. Esto que hicieron los tesalonicenses es lo que toda persona que llega a conocer en su Biblia que solo existe un único Dios verdadero y que las estatuas, las imágenes, los santos, las vírgenes y por supuesto ningún ídolo ni todas las demás manifestaciones hechas por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres y nunca pueden ser dioses, se aparten de toda idolatría y como dice la parte final del versículo 9, se pasaron de los ídolos a Dios, pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero. Y esto es porque en estos tiempos también existían los ídolos, como existen en nuestros tiempos, y Jesús y sus apóstoles lucharon contra ellos. Y lo más importante, y podríamos decir de vida o muerte espiritual, para todos los que escuchen este llamado, es que vengan al que los va a liberar del juicio venidero, para darles salvación y vida eterna, como tan claro lo dice el versículo 10, esperando que venga del cielo el que nos libera del juicio que se acerca. Este es Jesús, su Hijo, al que resucitó de entre los muertos. Y ahora el paso a seguir es conocer a ese único Dios verdadero en sus tres manifestaciones, que escritas están en su santa y bendita palabra escrita en la Biblia. Primera carta de Juan 5:7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Número 1, Dios Padre. Y ahora ya sabiendo que solo hay un único Dios verdadero, como escrito está en Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todo. Entonces debemos acercarnos a ese único Dios verdadero,
como dice el versículo anterior, una sola fe. Porque si no tenemos fe, ¿cómo podemos acercarnos a ese Dios grande en misericordia y en amor? Como escrito está en Hebreos 11:6. Pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Y para que quede más claro, escuche, lea y vea lo que dice la Biblia cristiana, como escrito está en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora veamos qué es la fe, como escrito está en Hebreos 11:1. La fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que no se pueden ver. Y es necesario ver lo que dice la Biblia cristiana para que nos quede más claro, como escrito está en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿a quién debemos recurrir para llegar a tener esa fe que nos acerque a Dios? Pues al único creador de la fe, que es Jesucristo, como escrito está en Hebreos 12:2. Levantemos la mirada hacia Jesús, que dirige esta competición de la fe y la lleva a su término. Él escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y otra vez veamos lo que dice la Biblia cristiana. Nos dice en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora que ya hemos analizado que la fe en términos generales es creer que Dios existe, aunque no lo veamos, y que es el creador de todo cuanto existe, lo que podemos ver y lo que no podemos ver, es saber que Dios existe, lo creamos o no lo creamos, como lo externaron los apóstoles y escrito está en Hechos 4:23. Apenas quedaron libres, Pedro y Juan fueron a los suyos y les contaron todo lo que le habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Los escucharon y después todos a una elevaron su voz a Dios, diciendo, Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y que ese Dios único y verdadero realmente existe, aunque no lo veamos, como tan claro nos lo dijo Dios y escrito está en Deuteronomio 4:15. Mediten bien lo que van a hacer. Ustedes no vieron figura alguna el día en que Yahvé les habló en el monte Horeb en medio del fuego. Y el apóstol Pablo lo reafirma, lo del Dios invisible, cuando habla de Jesucristo, como escrito está en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios que no se puede ver, y para toda criatura es el primogénito. Y por lo tanto, si es invisible, o sea que no se puede ver, eso quiere decir que nadie sabe cómo es Él. Y es por eso que Dios dice en Deuteronomio 4:16, por tanto no vayan a corromperse, no se hagan un ídolo, o sea cualquier cosa esculpida con forma de hombre o de mujer. Y es enfático en decir que no se vayan a hacer un ídolo de él, o sea cualquier representación de hombre o de mujer, como son las estatuas, las imágenes, los santos, las vírgenes, y por supuesto ningún ídolo, ni todas las demás manifestaciones hechas por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres, y nunca pueden ser dioses, porque son hechos de materia inerte, y no hay vida en ellos, y nuestro Dios es un Dios vivo, y existe. Y ese único Dios tiene nombre, como le fue revelado a Moisés cuando ese Dios todopoderoso le habló desde la zarza ardiendo para enviarlo a liberar al pueblo de Israel de su cautiverio en Egipto,
como escrito está en Éxodo 3:13. Moisés contestó a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan cuál es su nombre, ¿yo qué les voy a responder? Dios dijo a Moisés: yo soy. Así hablarás al pueblo de Israel. Yo soy me ha enviado a ustedes. Y también les dirás: Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado. Este será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán de generación en generación. Como en la Biblia católica se ha distorsionado un poco estos versículos, sobre todo con el nombre de Dios, lo anotamos también de la Biblia cristiana, como escrito está en Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Y lo más impactante para todos nosotros es que ese Dios único y verdadero, que es soberano y eterno, nos considera a nosotros como sus hijos, como escrito está en Isaías 63:16. Pues tú eres nuestro Padre. Abraham ya no sabe de nosotros, e Israel tampoco se acordará. Mas tú, Yahvé, eres nuestro Padre, nuestro Redentor. Este ha sido siempre tu nombre. Y esto nos es reafirmado como escrito está en Isaías 64:7. Y sin embargo, Yahvé, tú eres nuestro Padre, como la greda que tus manos plasmaron. Todos nosotros fuimos hechos por tus manos. Y todo esto es confirmado y ratificado por nuestro Señor Dios Jesucristo, de que su Padre también es nuestro Padre, como escrito está en Mateo 6:8. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, nos enseña a llamarle Abba Padre, como escrito está en Marcos 14:36. Decía Abba, o sea Padre: si para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Que nos es aclarado aún más, como escrito está en Gálatas 4:6. Ustedes ahora son hijos, por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu de su propio Hijo, que clama al Padre: Abba, o sea, papá. Número 2. Dios Hijo. Debemos creer que ese Dios grande en misericordia y amor, al ver la desobediencia de su creación, y que por esta desobediencia iba hacia la perdición de sus almas, decide enviar a su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, a este mundo, para que viniera a salvarnos. Y la única persona en este mundo que halló gracia ante Dios para que por su medio su Hijo amado viniera a este mundo fue la Virgen María. Lo que fue profetizado, como escrito está en Isaías 9:5. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman su nombre: Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. Y esta profecía es ratificada en Isaías 7:14. El Señor pues les dará esta señal: la joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir,
Dios con nosotros. Y para que quede más claro, porque no dice que la joven quedará embarazada siendo virgen. Y por esto se anota de la Biblia cristiana, como escrito está en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Y para eso se valió de una joven virgen llamada María, que halló gracia ante Dios, pero estaba casada con José, quien al saber que ella estaba embarazada quería dejarla. Pero el ángel del Señor le revela en sueño que lo que está en su vientre es obra del Espíritu Santo, como escrito está en Mateo 1:20. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María tu esposa a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrá el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y este niño es llamado Hijo del Altísimo, como escrito está en Lucas 1:30. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. Hijo del Dios vivo o viviente, como lo dijo el apóstol Pedro, y escrito está en Mateo 16:15. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hijo del Dios verdadero, como lo dijo Jesucristo cuando oraba por sus apóstoles, sus discípulos, sus seguidores y todos nosotros, como escrito está en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, conocerte a ti, único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesús el Cristo, el unigénito de Dios, como escrito está en Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. El primogénito de toda la creación, como escrito está en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios que no se puede ver, y para toda criatura es el primogénito. El Mesías esperado, como le fue revelado al profeta Daniel, y como escrito está en Daniel 9:26. Después de las 62 semanas será eliminado un hombre consagrado, sin que se encuentre culpa en él. Llegará un pueblo cuyo jefe destruirá la ciudad y el templo. Todo quedará sumergido y habrá guerras y desastres hasta el fin. Para que quede más claro, porque en la Biblia católica no dice el Mesías, sino que dice un hombre consagrado. Es por eso que se anota de la Biblia cristiana, como escrito está en Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y es nuestro Señor Dios Jesucristo quien confirma quién es el Mesías cuando hablaba con la mujer samaritana, como escrito está en Juan 4:25. La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, que es el Cristo, está por venir. Cuando venga nos enseñará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el que habla contigo. Más claro no lo puede dejar nuestro Señor Dios Jesucristo, de que Él es el Mesías esperado, para vergüenza de todos aquellos que todavía esperan la venida del Mesías y no consideran a Jesús como el Mesías.
El ungido de Dios, como escrito está en Lucas 2:25. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. El Espíritu también lo llevó al templo en aquel momento. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Ahora, Señor, ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, como le has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Como en la Biblia católica no dice ungido sino Mesías, por eso también se anota de la Biblia cristiana, para que quede más claro. Lucas 2:25. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, el Cristo, como lo dijo el apóstol Pedro, cuando Juan 6:27. Jesús les preguntó a los 12: ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y otra vez, en la Biblia católica no dice el Cristo, sino que dice el Santo de Dios. Por eso se anota de la Biblia cristiana, Juan 6:67. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Número 3. Dios Espíritu Santo. Creer que Dios Padre y Dios Hijo, en su infinito amor y misericordia, nos envían ayuda cuando Jesucristo parte de este mundo por medio del Consolador, el Protector, el Espíritu de verdad, como escrito está en Juan 14:15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les dará otro Protector, que permanecerá siempre con ustedes, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque está con ustedes y permanecerá en ustedes. Como en la Biblia católica habla de otro protector, por eso se anota también de la Biblia cristiana, como escrito está en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto es muy importante de analizar y entender muy bien, cuando dice el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce. Esto lo que quiere decir es que los que están en la idolatría, o sea, en lo que hace el mundo, no lo pueden recibir, porque no lo ve ni le conoce. Pero los que estamos adorando al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, nos dice: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y cuando dice porque mora con vosotros, esto quiere decir que nos acompaña a los que adoramos al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Y cuando dice y estará en vosotros, esto es que nos llenará con su presencia dentro de nosotros,
como sucedió en el día de Pentecostés y en muchas otras manifestaciones que tuvieron los que vinieron al único Dios verdadero, como hay tantos acontecimientos en los Hechos de los Apóstoles, de los que se apartaron de los ídolos, y esta es también la gran promesa de los últimos tiempos. Pero léalo usted mismo, que el Espíritu Santo solo fue manifestado, derramado, dado o fueron ungidos por él cuando los que lo recibieron aceptaron al único Dios verdadero y dejaron las costumbres del mundo, o sea, la adoración de los ídolos. Ahí lo puede leer usted en su Biblia católica. Y se reafirma que el Consolador, el Protector, es el Espíritu de verdad, como escrito está en Juan 15:26. Cuando venga el Protector, que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad, que procede del Padre, dará testimonio de mí, y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Y el Consolador, el Protector, el Espíritu de verdad, es el Espíritu Santo, como escrito está en Juan 14:26. En adelante, el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y para que quede más claro, se anota de la Biblia cristiana, como escrito está en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Creer en que Dios Padre, yo soy el que soy, o yo soy, o el gran yo soy, o Yahvé, o Jehová, existe y es verdadero. No es ningún ídolo. Creer que Dios Padre, en su infinito amor y misericordia, envió a su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, Hijo del Dios Altísimo, Hijo del Dios viviente, Hijo del Dios verdadero, para que viniera a este mundo por medio de la Virgen María, para dar su vida, para pagar el precio de nuestros pecados y para darnos salvación y vida eterna a todos aquellos que creamos solamente en Él. Creer que Dios Padre y su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, no nos han dejado solos, ya que nos han enviado al Consolador, al Protector, al Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, para que esté con nosotros para siempre. Ahora vamos a ver las tres cualidades que nuestro Dios único y verdadero, su Hijo amado, nuestro Señor Dios Jesucristo, y su Espíritu Santo tiene, y que ningún otro ser puede llegar a tener, mucho menos los ídolos, las estatuas, las imágenes, los santos, las vírgenes y todas las demás manifestaciones hechas por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres y nunca pueden ser dioses, porque son hechos de materia inerte y no hay vida en ellos, y que es lo que necesitamos saber para realmente conocer a nuestro Dios. Número 1. Es el Dios omnipresente, Dios Padre. Esto quiere decir que nuestro Dios Padre, yo soy el que soy, está en todo lugar, como escrito está en el Salmo 139:7. ¿A dónde iré lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiré lejos de tu rostro? Si escalo los cielos, tú allí estás. Si me acuesto entre los muertos, ahí también estás. Si le pido a las alas a la aurora para irme a la otra orilla del mar, también allá tu mano me conduce y me tiene tomado tu derecha. Y nuestro Dios, en su infinito amor y misericordia, nos reafirma por medio del profeta que estará de manera muy especial con todos aquellos que clamamos a Él, como escrito está en Jeremías 33:1. Estando Jeremías todavía preso en el patio de la guardia, la palabra de Yahvé le llegó por segunda vez de esta manera. Esto dice Yahvé, que hizo la tierra dándole forma y firmeza, y cuyo nombre es Yahvé. Llámame y te responderé.
Te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Número 1. Es el Dios omnipresente, Dios Hijo. Nuestro Dios Hijo Jesucristo está en todo lugar, como tan claro lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, como escrito está en Mateo 18:20. Pues donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Número 1. Es el Dios omnipresente, Dios Espíritu Santo. Nuestro Dios Espíritu Santo está en todo lugar, como lo dijo el apóstol Pablo y escrito está en Romanos 8:26. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, sin palabras, como con gemido. Para que quede más claro, también se anota de la Biblia cristiana, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Nadie en este mundo puede ser omnipresente, mucho menos una estatua, una imagen, un santo, una virgen, y por supuesto ningún ídolo, ni todas las demás manifestaciones hechas por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres y nunca pueden ser dioses, porque no hay vida en ellos y son de materia inerte. Número 2. Es el Dios omnisciente, Dios Padre. Esto quiere decir que nuestro Dios Padre, yo soy el que soy, todo lo sabe. Para Él no hay nada escondido, como escrito está en Salmo 139:1. Señor, tú me examinas y conoces, sabes si me siento o me levanto, tú conoces de lejos lo que pienso. Ya esté caminando o en la cama, me escudriñas. Eres testigo de todos mis pasos. Aún no está en mi lengua la palabra, cuando ya tú, Señor, la conoces entera. Y esto se reafirma aún más con lo que nuestro Señor Dios Jesucristo les dijo a sus apóstoles, a sus discípulos, a sus seguidores y a todos nosotros, cuando les enseñaba a orar, como escrito está en Mateo 6:8. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Número 2. Es el Dios omnisciente, Dios Hijo. Nuestro Dios Hijo Jesucristo todo lo sabe. Para Él no hay nada escondido, como escrito está en Juan 2:23. Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y muchos creyeron en Él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a todos, y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque Él conocía lo que había en la persona. Número 2. Es el Dios omnisciente, Dios Espíritu Santo. Nuestro Dios Espíritu Santo todo lo sabe, para Él no hay nada escondido, como escrito está en Romanos 8:27. Y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Y se hace la aclaración que nadie en este mundo puede ser omnisciente, mucho menos una estatua, una imagen, un santo, una virgen, y por supuesto ningún ídolo, ni todas las demás manifestaciones hechas por las manos de los hombres, que no son nada más que invenciones de los hombres y nunca pueden ser dioses, porque no hay vida en ellos y son hechos de materia inerte. Número 3. Es el Dios omnipotente, Dios Padre. Esto quiere decir que nuestro Dios Padre, yo soy el que soy, es el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios que hace grandes maravillas y prodigios. Para Él no hay nada imposible de hacer, como escrito está en Génesis 28:3. Que el Dios de las alturas te bendiga, te multiplique y de ti salgan muchas naciones. Como en la Biblia católica dice Dios de las alturas en lugar de Dios omnipotente, por esto también se anota de la Biblia cristiana, Génesis 28:3. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos.
Hay muchos versículos que hablan del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso, pero solo se anotarán estos por razones de tiempo, como escrito está en Génesis 17:1. Tenía Abraham 99 años cuando se le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Dios de las alturas, camina en mi presencia y sé perfecto. Y otra vez, como en la Biblia católica dice Dios de las alturas en lugar de Dios todopoderoso, también se anota de la Biblia cristiana, Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y se anota este versículo que, aunque no diga Dios omnipotente o Dios todopoderoso, queda muy claro que al decir para ti todo es posible, se sobreentiende que se está refiriendo a que es omnipotente y todopoderoso, como escrito está en Marcos 14:36. Decía Abba, o sea Padre: si para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y nada más como complemento se anota también de la Biblia cristiana, como escrito está Marcos 14:36. Y decía Abba Padre: todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Número 3. Es el Dios omnipotente, Dios Hijo. Nuestro Dios Hijo es el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Para Él no hay nada imposible de hacer, como lo dijo el apóstol Pablo, y escrito está en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios que no se puede ver, y para toda criatura es el primogénito, porque en Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, el universo visible y el invisible, tronos, gobiernos, autoridades, poderes. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Él existía antes que todo y todo se mantiene en Él. Este pasaje anterior confirma lo que el apóstol Juan escribió de Jesucristo, como escrito está en Juan 1:3. Por ella se hizo todo y nada llegó a ser sin ella lo que fue hecho. Como en la Biblia católica, cuando habla de Jesucristo, habla de la palabra. Es por eso que dice ella. Y en la Biblia cristiana habla del verbo, refiriéndose a Jesucristo, como escrito está en Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Número 3. Es el Dios omnipotente, Dios Espíritu Santo. Nuestro Dios Espíritu Santo, Él es el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente. Para Él no hay nada imposible de hacer, como escrito está en Romanos 15:19. Con cantidad de milagros y prodigios y el poder del Espíritu Santo, desde Jerusalén hasta el Ilírico, por todas las partes he esparcido la buena nueva de Cristo. Se anota también de la Biblia cristiana, Romanos 15:19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de manera muy especial, como lo dice claramente nuestro Señor Dios Jesucristo, y escrito está en Hechos 1:8. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Y otra vez, como la Biblia usa la fuerza en lugar del poder, es por eso que se anota también de la Biblia cristiana, que aparece con letras rojas, indicando que lo dijo Jesucristo. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto es lo más impactante de todo, que nadie en este mundo puede ser omnipotente, o sea, poderoso, todopoderoso, o sea, un Dios que hace grandes maravillas y prodigios, como todo lo que está escrito en la Biblia que Dios ha hecho. Y es increíble que por ignorancia
las personas les cuelguen milagros a cosas que son de barro, madera, cerámica, hojarasca y todo lo demás materiales de lo que está hecho una estatua, una imagen, un santo, una virgen y por supuesto todos los ídolos que ni ellos mismos pueden crearse. Por lo tanto, mucho menos van a poder crear algo y mucho menos hacer milagros. Como nuestro Dios omnipotente, que ha creado los cielos y la tierra y todo lo que existe, lo que podemos ver y lo que no podemos ver, sino que esos ídolos son creaciones hechas por las manos de los hombres, de materia inerte y no hay vida en ellos, y que por lo tanto no son nada más que invenciones de los hombres, y nunca pueden ser dioses, como tan claramente se ha visto según lo que está escrito en la Biblia católica. Si el mundo conociera realmente al Dios único y verdadero, yo soy el que soy, Jehová o Yahvé, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, si supiera que ese Dios es omnipresente, porque está en todo lugar, porque todas las personas para cometer fechorías y pecados se esconden de todo mundo para no ser vistos, pero del único que no pueden esconderse es del Dios único y verdadero, ya que Él está en todo lugar y de Él no podemos esconder, pero quieren adorar ídolos porque éstos no los pueden ver. Y si el mundo también supiera que ese Dios es omnisciente, esto es que Él todo lo conoce, para Él no hay nada escondido, entonces el mundo sabría comportarse y no habría tanta maldad en el mundo, porque Dios sí conoce la mente, el corazón y hasta las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Y por lo tanto a Él no podemos mentirle, ni querer engañarlo, porque Él conoce todo, absolutamente todo, de cada uno de nosotros. Y lo más importante para todos aquellos que creemos en ese Dios único y verdadero es que es el Dios omnipotente, el todopoderoso, el Dios que hace grandes maravillas y prodigios, el Dios para el cual no hay nada imposible, el Dios para el cual todo, absolutamente todo es posible, y que Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro único y suficiente Salvador personal, y que en Él somos más que vencedores. Pero para formar parte de su reino y ser hijos de Dios, nos es necesario nacer de nuevo, como tan claramente lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, y escrito está en Juan 3:3. Jesús le contestó, en verdad te digo, que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Y esto es lo que conoceremos y aprenderemos en Revelaciones 15. Saludos y bendiciones.